Bienvenidos a otro capítulo de Modo Anécdota on SE, la infidelidad. Una palabra que pesa, que corta, que se siente como un golpe en el pecho. Cuando descubres que alguien te traicionó, no es solo el engaño lo que duele. Es la confianza rota, es la duda sembrada, es la sensación de que todo lo que viviste se vuelve a cuestionar. Y entonces aparece esa pregunta inevitable: ¿qué hago ahora? Algunos buscan cerrar los ojos y seguir adelante. Otros quieren respuestas, explicaciones, un porqué que nunca termina de calmar. Y muchísimos, piensan en la venganza. Porque la venganza no siempre es gritar, ni destruir, ni devolver el daño. Con el mismo filo, a veces es algo silencioso, un gesto, una elección, un cambio en ti que deja al otro mirando desde lejos lo que ya no tiene. Hoy vamos a sumergirnos en esas historias. Relatos en primera persona de quienes fueron engañados y encontraron en la venganza una forma de cerrar, de sanar o simplemente de demostrar que nada vuelve a ser como antes. Este capítulo gira en torno a una sola pregunta: ¿cuál es la mejor venganza para un infiel? Así que pónganse cómodos y abramos este capítulo escuchando la primera historia. La venganza que me rompió a mí. Cuando me enteré, tuve una sola imagen fija en la cabeza: su risa en otra casa. No recuerdo el día exacto. Sí, el sabor del café que dejé frío en la mesa porque no pude terminarlo. Fue una mezcla de incredulidad y un dolor tan físico que me costó respirar. Lo primero que pensé fue en venganza. No era algo que planeara con calma. Apareció como un instinto animal. Quería que sintiera lo mismo que yo sentía: pérdida, ridículo, rabia. Y claro, las ideas vinieron, todas las que ahora suenan grotescas cuando las pronuncio en voz alta. Me imaginé mostrándole mensajes, exponiéndolo en redes, contando la verdad de la forma más cruel posible. Me vi actuando como si nada, pero dedicándole miradas cargadas, comentarios finos que dolieran en el ego. Pensé en rebajarme hasta su mismo nivel, acostarme con alguien cercano a él, devolver la moneda con la misma moneda. Todas esas cosas sonaban satisfactorias en el calor de la rabia, pero cada idea dejaba un pozo extraño en la boca, un regusto que no era solo amargo, era peligroso. Porque hay algo que no supe al inicio, y que ahora lo digo con total claridad: cualquier venganza termina haciéndote más daño a ti que a tu ex. Esa frase no la leí en un libro, la viví. Cuando te propones lastimar a alguien, te estás ofreciendo como instrumento de tu propio odio. Te conviertes en un personaje que no reconocerías si te vieras desde fuera. Me preocupaba, y con razón, la imagen que proyectaría. Si me acostaba con un amigo suyo por venganza, ¿qué pensaría la gente? Me verían como la versión más baja de mí mismo, resentido, rabioso, dispuesto a mancillar mi propio nombre por una noche de alivio. Y eso no solo golpea en lo social, te golpea en lo personal, porque cuando empiezas a encontrar placer en la maldad, te abres a una cascada de decisiones peores. Pequeñas traiciones, impulsos, justificativos que se convierten en hábito. Y los hábitos, ya sabemos, son trenes difíciles de parar. Recuerdo el momento en que lo entendí con claridad. Fue una tarde cualquiera. Estaba sentado en el balcón de mi departamento, con el teléfono en la mano y el mensaje que lo decía todo abierto en la pantalla. Había hecho scroll por fotos, por conversaciones, por mentiras disfrazadas. El mundo parecía seguir girando con normalidad. Y yo ahí, suspendido en un silencio que quemaba. De repente me di cuenta de que si actuaba impulsivamente, si devolvía daño por daño, me convertiría en alguien que no quería ser. No quería que mi familia me mirara con lástima. No quería que quien fui, ese que solía creer en ciertas cosas, se perdiera en la venganza. Además, la venganza tenía un coste tangible: mi paz mental. Lo más peligroso no era solo el qué dirán, era el qué me haría a mí, por dentro. Si me dedicaba a destruir la reputación de otro, me acostumbraría a justificar la destrucción como método. Y la destrucción, una vez que se vuelve método, no respeta fronteras, se extiende, consume decisiones
y termina por carcomer el futuro que aún podías construir. Así que, en ese balcón, con la tarde cayendo, decidí probar otra vía. No fue una elección gloriosa ni épica. No hubo gritos, ni drama cinematográfico. Hubo una decisión simple y brutal. No hablar más con él. No buscar explicaciones. No exigir razones. No intentar arreglar lo que ya estaba roto. Indiferencia. Fría, calculada y absolutamente devastadora en su sutileza. Al principio pensé que sería fácil, pero la indiferencia tiene su propio peso. No es un acto vacío, es una disciplina. Significa no ceder al impulso de mirar su perfil, de preguntar por él, de responder a su intento de limpiar su culpa con palabras que suenan vacías. Significa también aceptar que la herida seguirá ahí, que no se cura por decreto, sino que se trabaja día a día. La gente se sorprendía. ¿No vas a hablar?, me preguntaban. ¿No vas a hacer algo?, me decían otros, como si la venganza tuviera que ser ruidosa para ser válida. Yo respondía con el mismo gesto: silencio. No porque no doliera, dolía un mundo, sino porque descubrí que el silencio podía ser un refugio y una estrategia al mismo tiempo. Con el tiempo, la indiferencia empezó a producir efectos que no esperaba. No porque él sufriera por mi silencio, puede que le diera rabia, o alivio, o nada en absoluto, sino porque mi vida dejó de girar en torno a su acto. Empecé a recuperar cosas pequeñas: sueño, hambre normal, concentrarme en el trabajo sin que pensamientos de traición me interrumpieran cada 3 minutos. Tuve que reconstruirme, y esa reconstrucción fue lenta y a veces incómoda, pero fue verdadera. Y claro, hubo momentos de nostalgia venenosa, ¿sabes? Esa parte de ti que intenta romantizar lo que te hicieron para justificar un retorno. Te engaña con recuerdos bonitos, te presenta las fotos en blanco y negro para que la dureza se vea suave. Tuve que luchar con eso. Cada vez que mi mente me ofrecía una excusa para buscar contacto, para saber más, me repetía una frase que me salvó: si la venganza exige que pierdas tu dignidad, entonces no vale la pena. No voy a pintarlo como una epopeya moral. A veces quise hacer exactamente lo contrario. Hubo noches que me imaginé escenificando la venganza perfecta, disfrutando de su caída, viendo a la gente voltearse para hacerme justicia. Pero esos imaginarios se sintieron huecos tan rápido como aparecían. No había ganancia real en humillar a otro, si para lograrlo tenías que prostituir tu propio nombre. Al pasar los meses, noté otra cosa. La gente cambia su mirada. No por el acto de venganza en sí, sino porque la persona que haces cuando te niegas a hundirte es distinta. Tu postura, tus decisiones, hasta tu risa. Había una especie de coherencia que volvía a ocupar el lugar del caos. No era que la gente me viera mejor, era que yo me veía mejor a mí mismo. Y ahí está lo irónico. La indiferencia duele a largo plazo. Duele porque implica renuncia, y la renuncia tiene su precio. Pero la herida que provoca es auténtica. Trabaja en silencio y termina por desgastar la importancia que tu ex piensa que aún tiene sobre ti. No es un golpe fulminante, es una erosión lenta pero persistente. Alguna vez un amigo me dijo: la mejor venganza es vivir bien. Lo oí como un cliché. Con el tiempo entendí que no era cliché. Era una estrategia de fortaleza. Vivir bien no significa fingir felicidad, significa construir pequeños bricks, proyectos, amigos nuevos, rutinas que te pertenezcan. Significa demostrarte a ti misma que tu vida sigue y puede incluso mejorar. No voy a negar que el camino tuvo recaídas. Volví a preguntar por él una vez y sentí vértigo. Me enteré de su nueva relación por terceros y me vino un golpe en la boca del estómago. Fui humano, insuficientemente heroico en los momentos débiles, pero la indiferencia no exige perfección. Exige constancia, y cada vez que cedía, me levantaba al día siguiente con más ganas de mantener la distancia por mí, no por demostrar nada a nadie. Al final, la venganza que más dolió no fue la que hice, fue la indiferencia.
porque mientras él pudo sentirse impotente, yo llevaba dentro la tarea diaria de no convertirme en alguien peor. Gran precio, sí, pero un precio que pagué sabiendo que no hipotecaba mi futuro por un alivio momentáneo. Hoy, cuando me preguntan si me arrepiento de no haber actuado de otra manera, respondo con honestidad. No me arrepiento de la indiferencia. Me arrepiento de haber permitido que el dolor me llevara a lugares donde mi código moral se hubiese perdido. Prefiero las cicatrices limpias, las que recuerdan lo que pasó sin convertirte en otra cosa. Si tuviera que dar un consejo con la voz cansada de quien ya pasó por eso, diría esto. La venganza que vale la pena evita convertirte en la sombra del rencor. La mejor venganza para un infiel, si es que existe una, es no permitir que su traición determine quién eres en el futuro. Sé frío si necesitas serlo. Sé prudente, pero sobre todo, sé fiel a ti, porque cualquier otra venganza solo te traerá una segunda traición, la que te haces a ti mismo. La exposición que cerró la puerta. Cuando sospeché por primera vez, pensé que era paranoia, no porque no confiara en ella, sino porque en mi cabeza no cabía la evidencia de que alguien a quien amabas pudiera decidir, así, sin ruido, romper lo que teníamos. Empezó con detalles pequeños. Llegadas tarde que no podían explicarse, risas que dejaban eco en mi memoria, mensajes que sonaban a frases cortadas cuando ella se ponía el teléfono lejos. No era dramático, no era un gran signo, era ese tipo de cosas que juntas forman una sospecha. Decidí no saltar al drama. No quise ser ese tipo de persona que acusa sin prueba. Mi abuelo siempre decía, el que acusa sin muestra, pierde la palabra. Así lo tomé, recabar muestras, no por morbo, por justicia propia, por la necesidad de saber si mi dolor tenía fundamento. Empecé a guardar todo, pantallazos de conversaciones, fechas, ubicaciones, correos, recibos que no cuadraban, capturas de llamadas perdidas a horas extrañas. Nunca imaginé que reunir pruebas sería tan mecánico, tan frío. Era como armar un rompecabezas, con piezas que antes pertenecían a una foto. Feliz. Cada pieza que encajaba me daba más claridad y menos excusas. No fue un proceso limpio. Hubo momentos en que la duda me mordía. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si esto es una interpretación mía? Pero cuanto más escarbaba, más coherente quedaba el patrón. No eran coincidencias, no eran paranoias. Eran hechos que, puestos uno al lado del otro, contaban una historia que no podía mentir. Cuando ya tuve lo suficiente, tuve miedo, no del otro, del golpe que me daría la confirmación. Porque saber la verdad no siempre libera. A veces encierra en una celda fría. Sin embargo, había algo peor, vivir con la sospecha para siempre. Decidí entonces que la verdad, por amarga que fuera, tenía que salir. La exposición no fue un espectáculo. No monté una escena teatral, ni busqué que mi familia se sentara en primera fila. Reuní las pruebas, las organicé y fui directo. Le dije, necesito que me aclares algo. Y no quiero respuestas a medias. La miré a los ojos y le di el archivo. Fue un acto seco, profesional, como entregar un sobre con documentos. Ella leyó. No hubo gritos. No hubo lágrimas en el momento. Solo un silencio vacío que me atravesó. Verla enfrentando. Las pruebas fue más devastador que cualquier declaración dramática. La certeza se instaló en la habitación con la misma calma con la que entra un invitado que nadie esperaba. Después vino la explicación, con sus atajos y sus justificaciones. Habló de errores, de confusiones, de algo que no buscaba, pero que sucedió. Escuché con la frialdad de quien ya no confía en la versión amable de las cosas. No era que no quisiera creerle, era que las pruebas hablaban por sí solas. Terminar lo nuestro fue una decisión lógica, no épica. No hubo escenas, ni frases lapidarias. Hubo una conversación corta, civilizada, donde admitimos que el sentimiento que nos había unido ya no estaba. Dije las cosas como quien firma un documento. Con la cabeza clara y el alma cansada, ella recogió sus cosas. La casa quedó con el olor helado de la despedida. La gente cree que exponer a alguien tiene que ser ruidoso, que hay un sadismo implícito en mostrar pruebas
Pero no fue así. Lo hice porque no quería que se quedara una costra de mentiras sobre el futuro. Si es, el amor ya no era compartido. ¿Qué nos unía? Conveniencias, rutinas, un calendario común. Y eso pensé. No merece reconstrucción si el sentimiento se evaporó. La exposición fue, en mi caso, una forma de honestidad. No para herir por placer, sino para evitar remiendos mal puestos. Si algo me enseñó, fue que los remiendos no siempre quedan bien. Intentar parchear lo que no tiene fondo es un gasto de tiempo y de dignidad. La gente por fuera habló. Algunos dijeron que fui cruel. Otros, que tuve coraje. A mí me da igual cómo lo vieron. Hice lo que necesitaba para mí, poner sobre la mesa la verdad y tomar una decisión limpia. El después es un paisaje extraño. No es una película donde te levantas de la cama, haces ejercicio, conoces a alguien y la vida renace. Es más prosaico, es despertar, y que el primer pensamiento no sea el rencor, sino cómo te sientes. Es recuperar lo simple, dormir sin esperar llamadas, comer sin pensar en excusas, trabajar sin revisar su nombre en el chat. Y sí, hay momentos de vacío. Te enfrentas a las cosas que compartiste, con alguien que ya no tiene el mismo compromiso. Las fotos en la pared que empiezan a aparecer extras en una película que ya no quieres mirar. Pero también hay una extraña paz en la limpieza. Saber que lo que quedó es auténtico, aunque duela. Hubo, por supuesto, tentaciones. Podía ir a redes y esparcir la historia, como quien riega sal sobre una herida. Podía buscar la venganza pública, exponer todo para que el otro sintiera la humillación. Pero pensé en el precio. La exposición pública tiene un efecto secundario. Te marca a ti también. No quería que mi nombre quedara ligado a la historia como un vengador o un escándalo. Quería cerrar el capítulo con dignidad, no con espectáculo. Con el tiempo entendí otra cosa. Exponer con pruebas no garantiza que la otra persona se transforme. Puede que se arrepienta, o no. Puede que cambie, o que se repita. No es tu responsabilidad corregir al otro. Es únicamente la de decidir si quieres seguir en la ecuación. Yo decidí que no. La vida siguió. No fue una revancha colorida. Fue un ajuste de cuentas personal. Quité lo que ya no correspondía. Y dejé que el resto se acomodara. Años después, me crucé con ella en la ciudad. No hubo melodrama. Nos miramos, brevemente, con la distancia de quienes comparten una historia, pero ya no un futuro. No sentí furia, tampoco triunfo. Sentí, con una claridad que me sorprendió, alivio. Aprendí que a veces, la mejor venganza no es humillar, sino ser honesto. Y sobre todo, no sostener lo insostenible. Exponer fue mi manera de decir, no voy a vivir en la comodidad de una mentira por conveniencia. Y eso, para mí, fue suficiente. Si pudiera aconsejar a alguien que está en esa situación, diría esto: si vas a exponer, hazlo con pruebas que no admitan refutación. No para humillar, sino para no dejar lugar a medias verdades. Y cuando la verdad esté sobre la mesa, toma la decisión que proteja tu futuro, no tu ego. Los remiendos quedan mal cuando son por conveniencia. Y vivir con conveniencias solo aplaza la honestidad que tu vida merece. La línea que crucé, o no. Lo digo sin adornos. Pensé en hacerlo. Pensé en acostarme con su amigo. Pensé en buscar a alguien cercano a él, como quien prueba su propia venganza en carne ajena. No fue una idea gloriosa. No fue algo que planeara con calma. Fue una rabia caliente. Un pensamiento que vino como un destello cuando todavía olía a café y a su perfume en los cojines. Al principio lo consideré como un juego mental, una forma de devolver la moneda sin poner en riesgo mi nombre en público. Si él me engañó, me decía, yo puedo jugar sus reglas también. La idea tenía un sabor a justicia instantánea. Herir lo que él amaba. Tocar lo que era suyo. Pero las cosas no son tan simples como suenan cuando las pronuncias en voz alta. La primera persona con la que hablé de eso fue una amiga. Se rió, en un intento de quitarle gravedad. Pues hazlo, dijo medio en broma. O mejor, cómprate un look nuevo y no le des bola. Su risa fue la oportunidad perfecta para medir mi impulso. ¿Realmente quería eso? ¿O era solo una imagen romántica de venganza? Pensé también en algo más extremo.
Sí, lo confieso. Meterme con su mamá, su papá o con su hermano, solo por la crudeza de la idea. Eso me hizo detenerme de golpe, no por moralismo moralista, por sentido común. Hay líneas que, aunque puedas cruzarlas, cambian las cosas para siempre. Meterte con un familiar mayor no es solo una puñalada al ex, es abrir un cajón de consecuencias que nada tiene que ver con la traición original. Aún así, la fantasía con su amigo siguió rondando. Lo vi en situaciones concretas, en una fiesta, donde la brecha entre nosotros dos aún olía a resentimiento, en un bar, cuando él se pavoneaba con la sutileza de quien no sabe que lo descubrieron. Imaginé la pequeñez de su orgullo roto. Eso me confortaba por un rato. Era una satisfacción rápida, casi infantil. Llegó el momento en que esa fantasía se volvió decisión. No porque me sintiera vengativa a tiempo completo, sino porque necesitaba sentir otra cosa: poder, control. Confirmación de que su acto no me volvía derrotada. Quedé una noche con alguien que sabía que era amigo suyo. No fue una escena cinematográfica, fue torpe, con silencios incómodos, con botones que tardaban en bajar y frases que no querían sonar naturales. Al día siguiente, la realidad me mordió. No fue la humillación pública que había imaginado. No fue tampoco el triunfo que esperaba. Fue una mezcla de arrepentimiento, vacío y una pregunta persistente. ¿Qué exactamente había ganado? La gente te mira distinto cuando haces algo así. No al principio. Al principio la gente suele tomar partido o no notar. Pero después, las charlas entre amigos cambian. Hay cuchicheos, hay gestos que antes no estaban. Y lo peor, empiezas a verte a ti misma con ojos que no te gustan. Ese brillo de vengadora se convierte en una mancha que no se va con el lavado. Además, el amigo no era solo una pieza de tablero. Tenía su propia historia, sus propias inseguridades. Lo que para mí fue un acto de revancha, para él fue algo más. Un lío emocional donde nadie quedó bien. Y ahí entendí otra cosa crucial. La venganza que involucra a terceros siempre multiplica el daño. No solo hiere al infiel, hiere a gente que no pidió entrar en esa guerra cuando lo enfrenté y lo hice, porque el silencio también puede convertirse en un tumor. No hubo gloria, las explicaciones sonaban débiles. Fue por impulso, dije. Fue por rabia, añadí. Pero esas frases no borran lo que pasó. No deshacen miradas, no quitan comentarios. La consecuencia más dolorosa no fue que él se enterara. Fue que yo me enteré de quién me había vuelto en esos días. Una persona capaz de justificar la herida con más heridas. Había querido ponerlo bajo el foco. Terminé descubriendo que yo también necesitaba atención para mi propio daño, y que había elegido mal la manera de pedirla. Con el tiempo, intenté reparar lo que pudo repararse. Hablé con la amiga que me había empujado a la idea con una risa. Le pedí su mano para sostener la vergüenza. Hablé con gente que había estado presente en la noche y pedí disculpas que sonaron pequeñas. Y aprendí a no usar el cuerpo como arma. La satisfacción que nace de hacer daño a otro con sexo no es liberadora. Es un parche que no pega. No digo que nadie que haga algo así sea un monstruo eterno. Somos humanos. Hacemos cosas feas cuando estamos heridos. Pero sí digo que hay un precio. Y ese precio suele pagarse en cosas tangibles. Amistades rotas, reputaciones empañadas y una voz interior que te recuerda la jugada cada vez que te miras al espejo. Si alguien me preguntara ahora si lo volvería a hacer, respondería con la verdad cansada que me costó aprender. No. La venganza que utiliza a otros como munición raramente trae justicia. Trae desorden. Si vas a buscar aliviar el dolor, busca reconstrucción, no destrucción ajena. Y si alguna vez piensas en cruzar la línea con la familia de alguien, piensa 2 veces más. Hay líneas que no solo hieren al otro, te arrastran a un agujero donde lo único que encuentras es más rencor. Al final, la historia me dejó algo claro. La venganza más humana no siempre es la más espectacular. A veces es confesar, pedir perdón, y después elegir levantarte sin necesidad de demostrarle a nadie que puedes hacer lo mismo que te hicieron. Esa, aunque menos viral, es la que realmente cura. Y así termina nuestro capítulo de hoy en modo anécdota ONSE. Hoy escuchamos distintas formas de enfrentar la infidelidad y descubrimos que la venganza puede tomar caminos muy distintos. Desde el silencio y la indiferencia, hasta la exposición clara con pruebas o incluso la revancha más arriesgada. Al final,
Cada historia nos recuerda que lo importante no es la herida que dejan, sino cómo decidimos sanar y qué huella queremos dejar en nuestro propio camino. Si te gustó, no olvides dejar tu comentario y suscribirte para no perderte los próximos relatos basados en experiencias de la vida real. Nos reencontramos en el próximo capítulo, con nuevas voces, nuevas historias y más reflexiones. Nos vemos en la próxima anécdota.